Paz del Señor, amados hermanos. Los saludo, los abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, estando agradecido por este nuevo día que Dios nos regala, primer día de la semana que ya se está terminando, donde hemos podido recibir esa hermosa bendición hoy, ¿no es cierto?, de poder ya temprano oír la voz de Dios, poder buscar tener nuestra relación y regalarle o sacrificar parte de nuestro tiempo para poder dedicárselo a Dios, donde Dios se encarga, ¿no es cierto?, a través de sus ministros, los apóstoles, sus pastores, ¿no es cierto?, de ir alumbrándonos, alimentándonos y perfeccionándonos para que nosotros podamos alcanzar ese propósito de Dios, amado hermano, que nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto?, y que ruego a Dios que nos conceda a todos poder entender el diseño de la iglesia, ¿no es cierto?, cuál es la voluntad y el propósito de Dios para lo que Él nos escogió a cada uno de nosotros, para lo que Él nos llamó a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, para que Él pueda hacer esa obra con nosotros, con aquellos que quieren, con aquellos que están creyendo. Amados hermanos, yo le invito, vamos a hacer una corta oración pidiéndole a Dios las bendiciones en este día y le ruego a Dios que le conceda gracia a ustedes. Señor amado, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias, Señor, para nosotros es un día precioso, Padre Celestial, donde tú te encargas de alimentarnos, de alentarnos y de fortalecernos y llevarnos a nosotros, Padre Celestial, a que podamos alcanzar el propósito tuyo, bendito Dios. Yo te doy las gracias, Señor, por tu siervo, Dios mío, a quienes tú le revelas tu palabra, para que por medio de ellos, Señor, nosotros vayamos siendo perfeccionados y alcancemos la plenitud de todo aquello que te propusiste hacer con nosotros, Señor. Tú has constituido, Padre Celestial, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios mío, para poder guiar, alimentar y formar, Padre Santo, a los santos y llevarnos a nosotros a la unidad en la fe. En el nombre de Jesucristo yo te doy las gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gracias al Señor. Gracias a Dios porque meditando, ¿no es cierto?, ya anoche, cuando terminó de ministrar Dios a través de su siervo en nuestras vidas, donde Él se encargó de alumbrarnos de cosas tremendas que parecería, ¿no es cierto?, como que son cosas de que no se iban a hablar de repente, o que cuántas veces nos habremos preguntado, ¿será que en algún momento escucharemos estas cosas y vemos, ¿no es cierto?, cómo es que Dios se encarga de ir revelándonos todo y que Dios nos añade más gracia a todo lo que nosotros venimos escuchando y que es nuestra preocupación, ¿no es cierto?, poder entender lo que Dios nos viene hablando. Y lo que Dios nos viene hablando es cosa seria para todos nosotros y que tenemos que prestar oído, prestar atención, estar atentos a todo lo que venimos escuchando. No es de esa cosa, ¿no es cierto?, que pase lo que dijo el escritor a los hebreos, que por no haber estado atento a oír la voz de Dios, la palabra del Señor, nos deslicemos y nos salgamos del camino y después no saber si vamos a poder volver a Él. Por eso que es necesario, ¿no es cierto?, recibir la palabra de Dios con fe. Acá no se trata de que uno se goce, salte, ¿no es cierto?, y de grito, ¿no es cierto?, sino se trata de que nosotros escuchemos la palabra de Dios con fe para que esa palabra que nosotros oigamos con fe, ¿no es cierto?, pueda trabajar en nuestros corazones, en el corazón de todos los hermanos y pueda hacer todo aquello que se propuso hacer a través de ello con cada uno de nosotros. El propósito de Dios es firme, es algo que siempre lo estamos diciendo. Y no hay nada que vaya a detener el propósito de Dios. Eso es una realidad y es algo que nosotros tenemos que tener presente, no olvidarnos de eso. Y que nosotros somos, ¿no es cierto?, quienes estamos dentro del propósito de Dios, que es para lo que Él nos creó a cada uno de nosotros. Por eso que dice, ¿no es cierto?, somos hechura suya. Pensemos un rato, meditemos un rato en esto. Y hechura suya creados en Cristo Jesús. Nuestro molde, el perfecto, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos escogió a nosotros en Él, dice, ¿no es cierto? Y no es que nos escogió y descartó a los otros. A nosotros nos escogió para llamarnos en este tiempo para hacer una obra con nosotros y entendiendo y creyendo esto, que la palabra de Dios dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y no habla de prodigio, no habla de prosperidad, no habla, ¿no es cierto?, de sanidad de que Dios puede hacer, porque eso es algo que a nosotros nos sigue, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo y le creemos a nuestro Señor Jesucristo como también nosotros le creemos a Dios.
Entonces todas estas cosas nosotros nos siguen, los demonios se nos sujetan, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a gozar por eso. Nosotros nos gozamos, ¿no es cierto? Por lo que Dios está haciendo, esa obra tremenda, ¿no es cierto? Que habla la palabra de Dios y dice que si nosotros la contáremos no la creerían. Pero ellos van a ver esa obra en nosotros, que es lo que Dios quiere que se logre, ¿no es cierto? El que nosotros, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seamos exhibidos como hijos suyos, conducta, carácter, moral, ¿no es cierto? Que la vida de nuestro Señor Jesucristo se vaya formando en cada uno de nosotros. Por eso es que Dios nos decía anoche, un gran misterio, ¿no es cierto?, el diseño de la iglesia. ¿Quién lo puede llegar a entender? ¿No es cierto? Yo escuchaba anoche a alguien que decía, ¿no es cierto?, y hablaba, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, decía, ¿no es cierto?, ahí está el Espíritu de Dios. Donde hay 2 o 3, donde hay 5 o 6, esa es la iglesia. No, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es aquel que es miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que se fue formando en una conducta, ¿no es cierto?, por la fe, que Dios lo fue formando a través de todas las situaciones que nos tocan pasar ahora a nosotros, que somos nosotros quienes estamos defendiendo todo lo que hemos recibido de parte de Dios, que nos lleva a mostrar a nosotros que somos la luz de este mundo y que no queremos andar de otra manera, que queremos alumbrar en medio de todas las tinieblas que hoy están y que mientras nosotros alumbramos, otros nos están viendo a nosotros, ¿no es cierto?, cómo nos estamos manejando, y que eso seguramente va a infundir temor en las personas porque saben que somos nosotros quienes estamos teniendo una relación con Dios, cosas que de repente otros no le están teniendo, que es de lo que Dios nos viene hablando. Y es algo que Dios no es que esté hablando ahora, sino que ya habla la Biblia, ¿no es cierto?, desde el tiempo de Isaías, el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Jeremías, ¿no es cierto?, y habla sobre aquellos, ¿no es cierto?, pastores fraudulentos que se pondrán a sí mismos y que lo único que les va a interesar es poder trasquilar a las ovejas, poder recoger la lana para poder engrosar su bolsillo, ¿no es cierto? Y lo que menos le va a importar a ellos es alimentarlas por medio de la palabra de Dios y ves que se vistan de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que menos les va a interesar a ellos. Lo que le importa de repente, ¿no es cierto?, que es como dijo alguien en una ocasión diciendo, ¿no es cierto?, las mujeres tienen que ser personas, ¿no es cierto?, empresarias, haciendo tortas, ¿no es cierto?, y vendiendo en la ruta. Cuando nosotros queremos, ¿no es cierto?, que cada uno de nuestros hermanos alcance el propósito de Dios, no siendo empresaria, vendiendo torta frita o torta, ¿no es cierto?, en una ruta, sino viviendo esta vida, mostrando la conducta, el carácter, la moral, ¿no es cierto?, para que sin palabras puedan ganar a sus maridos para Cristo y que la iglesia, para que sin palabras pueda ganarse a la gente, ¿no es cierto?, para nuestro Señor Jesucristo y que lo pueda rescatar de la vana manera de vivir. Por eso, de repente, estas son cosas que no se han hablado, ¿no es cierto? Pero que Dios nos permite hoy a nosotros el poder entender todas estas cosas para poder hablarlo sin temor, ¿no es cierto?, a lo que el hombre puede llegar a hacer, sino que nuestra confianza puede estar puesta en nuestro Señor. Mirando, ¿no es cierto?, que Dios nos está equivocando en todo lo que Él está haciendo. Que si Dios decía hoy, ¿no es cierto?, hace silencio, a nosotros nos beneficia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos lleva a esperar con paciencia, ¿no es cierto?, el tiempo de Dios, ¿no es cierto?, en el tiempo de Él va a volver, ¿no es cierto?, de repente a decirnos todo lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, en qué momento lo tenemos que hacer, pero guiado por Él, y no va a ser un impulso humano. Pero eso no quita el que nosotros seamos celosos de su obra y vivamos esta vida, ¿no es cierto?, que se nos ha confiado a nosotros, ¿no es cierto?, queriéndole mostrar al mundo, ¿no es cierto?, el amor de Dios, nuestra fe, ¿no es cierto?, la fe que Él nos ha dado a nosotros, ¿no es cierto?, que no lo mostramos por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Algo que decía Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. La conducta, lo que él había entendido, ¿no es cierto? Y son cosas las cuales nosotros tenemos que entender. Como miembros del cuerpo de Cristo tendríamos que sentarnos a pensar un rato, dejando de lado los pensamientos humanos, porque los pensamientos humanos van en contra de lo que es el conocimiento de Dios, y haciendo uso de la facultad de la mente de Cristo, algo que habla la carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16, ¿no es cierto?, que dice que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Entonces hoy Dios nos hablaba, anoche Dios nos hablaba, ¿no es cierto?, tenemos una cabeza y está formado un cuerpo y ese cuerpo está bien coordinado, ¿no es cierto?, con la columna que sostiene todo el cuerpo, la iglesia que manda la columna, ¿no es cierto?, y la columna que sostiene todo el cuerpo tiene la dirección, ¿no es cierto?, para que todo el cuerpo se pueda llegar a mover.
La columna se lastima y el cuerpo queda paralizado, queda inutilizado. Entonces Dios puso, dice, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para lo que Él quiere mostrar a través de cada uno de nosotros. Por eso que hablábamos de un misterio y en el libro de Éxodo 22, 25-40, habla, ¿no es cierto?, que Dios le muestra el diseño de lo que va a ser el tabernáculo, de lo que tenía que ser el tabernáculo. Lo que ellos hacen acá en la tierra, tiendas, ¿no es cierto?, hechos con pieles de diferentes colores, que no eran ni la sombra de todo aquello que Moisés realmente había visto allá en el cielo. Pero después Dios dice, yo habitaré en un templo no hecho por mano de hombre, ¿no es cierto? Y ese templo hoy somos nosotros. Lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, ¿acaso no sabéis que sois morada del Dios vivo, templo del Espíritu Santo de Dios? Y si somos templo y morada del Dios vivo, miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como iglesia, se le dio a Él, a nosotros, ¿no es cierto?, y todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies, tendríamos que pensar y meditar, ¿cómo andaría nuestro Señor Jesucristo? Hoy no estamos congregando, no tenemos los cultos, no nos podemos juntar. Quizá no podamos compartir detrás del púlpito una palabra, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios no está presa y sigue Dios hablando, ¿no es cierto? A través de los ministros, los siervos, nos va alentando, nos va fortaleciendo, nos va afirmando y nos va guiando. Entonces, hoy no nos podemos juntar, pero no impide el que nosotros seamos perfeccionados, que aunque no congreguemos, no tiene que haber nada que impida el que nosotros vivamos la vida que a nosotros se nos ha confiado. Entonces, cuando Dios habla de estas cosas, mire, yo quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios con ustedes y después vamos a seguir. El libro de los Hechos, 2:41. Es tremendo lo que Dios habla, ¿no es cierto? Y lo que Él viene haciendo y las cosas que tenemos que ir alcanzando nosotros, porque fueron muchas las cosas que se fueron perdiendo durante todo este tiempo, por causa de aquellos que de repente se pusieron a sí mismos, que no los puso Dios, ¿no es cierto? Y que lo único que le interesó, ¿no es cierto?, estar en los mejores lugares, Miami, ¿no es cierto?, todos esos lugares céntricos donde se puede recaudar más de repente, pero no pasó con nosotros esas cosas. Nosotros sabemos que Dios tiene que hacer un trabajo en el corazón del hombre, sacar la pobreza del corazón para que sean ricos en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces nosotros le damos gracias a Dios porque a nosotros nos sacó de ahí. No es que nosotros vinimos, ¿no es cierto? Y Dios, no, Dios hizo una obra en cada uno de nosotros, haciéndonos entender el plan y el propósito que Él tiene con nosotros para que nosotros podamos tomar una determinación y al creer a todo lo que Dios nos viene hablando, nuestra vida tuvo un vuelco, hubo un cambio, le creímos a Dios, los maté, nacieron de nuevo, hicieron una nueva creación. Hoy Dios está haciendo una obra con nosotros y nos va formando a nosotros a través de la doctrina para que nosotros vivamos, ¿no es cierto?, a la manera de Dios y no como nosotros queramos. No nos olvidemos, nuestro Señor Jesucristo, antes de ser entregado, ¿no es cierto?, fue tentado por causa de los padecimientos que estaba teniendo en ese momento, por causa de los pensamientos humanos que él estaba teniendo en ese momento. Él dijo, pasa de mí esta copa, pero en el momento él se retracta y dice, ¿no es cierto?, no sea como yo quiera, sino sea hecha tu voluntad. ¿Vio? ¿A quién no le pasa de repente? Que por ahí viene un pensamiento y por detrás de ese pensamiento viene la voluntad de Dios a nosotros que nos hace volver de lo que queremos hacer para poder hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Es algo que tenemos que creer, porque ya no se trata, ¿no es cierto?, de que yo lo haga con mi fuerza, sino de que yo le pueda creer a Dios que Él ya lo hizo conmigo. Es como cuando nosotros mandamos a los chicos al colegio. Comienza con el jardín, preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado, pero en cada uno de los grados que ellos tuvieron, ¿no es cierto?, o en cada tiempo que ellos tuvieron, hubo una enseñanza diferente para cada uno de ellos que lo fue formando. Entonces aprendieron a utilizar el lápiz, a agarrar el lápiz, aprendieron a hacer garabatos, después aprendieron los números, conocieron la letra, conocieron el abecedario, conocieron el alfabeto, ¿no es cierto? Y de esa manera ellos fueron formando palabras, aprendieron a leer, aprendieron a sumar, aprendieron, ¿no es cierto?, a multiplicar. Dios nos va formando a nosotros de la misma manera, va tratando con nosotros de la misma forma. Él se encarga de ir enseñándonos. De tal manera que mañana cuando nosotros, ¿no es cierto?, sigamos creciendo, no nos vayamos olvidando lo que hemos aprendido, que es por lo que Dios también de repente nos toma examen. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Probarnos a nosotros en la fe, por lo que decimos que hemos creído. Que son las cosas las cuales nosotros tenemos que llegar a sostener. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 41 en adelante, dice así, vamos a leer en el nombre
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nosotros vamos a mirar este pasaje 42 y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era algo, ¿no es cierto?, que al comenzar la iglesia, los apóstoles se preocupaban, ¿no es cierto?, por transmitir lo que ellos habían recibido de nuestro Señor Jesucristo, la dirección, las enseñanzas, ¿no es cierto?, para que el hombre no se desviara, sino que el hombre se volviera a Dios, ¿no es cierto?, y ya no se manejara por sus instintos, por sus pensamientos, con su voluntad, sino que pudiendo creerle a Dios, ¿no es cierto?, poder vivir a la manera de Dios, como Dios dice, y no como ellos quisieran vivir, porque ahí Dios se encargó de ir ordenándolo a cada uno de ellos, como también nos viene ordenando a nosotros, algo que Dios nos dijo unos cultos atrás, ¿no es cierto?, Dios ordena nuestros pensamientos y nosotros tenemos que ordenar nuestros pensamientos, porque a veces no todo lo que nosotros hacemos está bien, aunque parezca que está bien, porque si Dios no nos mandó a hacerlo, ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces, a veces nosotros pensamos que nuestro sentimiento, ¿no es cierto?, manifiesta como que no amamos, cuando sí en realidad estamos amando y que las cosas que estamos haciendo lo hacemos con amor y por amor, porque si no se hacen las cosas con amor, de nada sirve lo que nosotros hagamos por el sentimiento humano. Lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta en el capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada sirve, dice. ¿Cierto? Si diera todo mi bien para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. El amor, ese amor que fue derramado dentro de nuestro corazón. No podemos decir nosotros que no está el amor ahí cuando el amor de Dios, ¿no es cierto?, hizo morada dentro de nosotros y que ese amor está en nosotros y a medida que nosotros vamos practicando se va desarrollando. Entonces, todas las cosas que nosotros podemos llegar a hacer, lo hacemos con excelencia. Si no lo hacemos con amor, no sirve de nada todas las cosas que nosotros hagamos. Porque como Dios nos decía, ¿de qué sirve, no es cierto?, de que yo vaya a predicar si soy obligado, soy exigido? Ahora, si yo lo hago con amor y lo hago voluntariamente, escuchando la voz de Dios y creyendo lo que Dios me está diciendo, voy porque Dios me está mandando, ¿no es cierto?, y es mi necesidad de predicar la palabra de Dios, de vivir, de poder obedecerle a Dios, seguro que recompensa vamos a tener. Pero si somos obligados, ¿qué recompensa podríamos llegar a tener, ¿no es cierto?, de todas las cosas que podemos llegar a hacer nosotros? Entonces, su cosa, ¿no es cierto?, no es que hablamos algo que es de nosotros, sino que hablamos lo que Dios habla a través de su palabra para poder edificarnos y ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El diseño de la iglesia es de Dios. El diseño de la iglesia no es del hombre. Yo puedo levantar 4 paredes, poner un techo, poner una puerta, una ventana, ¿no es cierto?, hacer un templo donde los santos se van a reunir para alabar el nombre de Dios, hacer su culto y traer sacrificio de labios, ¿no es cierto?, que confiesen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdadera iglesia, la iglesia genuina, es la que Dios forma en nosotros y a través de nosotros que pueda beneficiar a otros. Mire, la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le ruego a Dios que le conceda la gracia de poder entender en este día, ¿no es cierto? En el capítulo 2, verso 21 en adelante dice así, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente con él edificado para morada del Espíritu, para morada en el Espíritu. ¿Vio? Un edificio bien coordinado. ¿Quién lo está construyendo? Es Dios quien nos está edificando. Es Dios quien nos va formando a nosotros. Y si nosotros nos dejamos formar y moldear por Él, seguramente que no vamos a errar el camino. No vamos a errar. Por eso, cuando nosotros hablamos, permanecían en la doctrina los apóstoles y la gente tenía temor por lo que Dios hacía a través de ellos. ¿Qué es lo que Dios nos va a hacer a través de cada uno de nosotros? Si somos nosotros quienes estamos comprobando. Los hermanos vienen enfermos, están
¿no es cierto?, deprimidos, ¿no es cierto?, mal, están con la presión alta, ¿no es cierto?, y oramos a la distancia, y Dios hace esa obra, ¿no es cierto?, pero es por causa de la relación que estamos teniendo con Él, y porque Él nos va formando a nosotros, y porque nos tiene en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, cuando la gente vea esto, ¿no es cierto?, estas obras, estas maravillas, ¿no es cierto?, seguramente que muchos van a correr a la presencia del Señor con el temor, ¿no es cierto?, por la relación que nosotros estamos teniendo con Dios como lo tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ellos habían creído, ¿no es cierto?, y eran todos de un mismo ánimo y tenían todas las cosas en común. Se cuidaban los unos a los otros, ¿no es cierto? Ninguno decía ser más que su hermano y ninguno decía ser suyo propia. Las cosas que poseían las compartían, y eso hoy en el mundo es algo difícil de poder alcanzar. Mire, primera carta de Timoteo, gloria sea el nombre del Señor. Yo no dejo de darle la gracia a Dios por lo que Él nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, poder entender en este tiempo lo que Él se propuso hacer con nosotros y cómo es que Dios nos viene advirtiendo y que son las cosas que hoy ya están pasando. En el capítulo 3 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vangloriosos, ¿no es cierto?, y etcétera. Está hablando de la conducta, el carácter y la moral del hombre de hoy, ¿no es cierto?, que no tiene sentimiento, dice, ¿no es cierto?, que el apóstol habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice, perdieron la sensibilidad, ya no tienen vergüenza, el afecto natural, ¿no es cierto?, no les importa nada. La situación del hombre hoy se encuentra así. Por eso es que hoy nosotros miramos, si yo no creo que morí y nací de nuevo, después que me bauticé, sigo siendo una persona terrenal que no tiene una relación con Dios. Pero cuando yo creo, entro en el territorio, entro en el reino de Dios, Dios me mete en Cristo, me va formando, ¿no es cierto?, para que mi vida sea un ejemplo para otro y que yo pueda hablar y transmitir, ¿no es cierto?, la doctrina de los apóstoles y que permanezcamos en la doctrina de los apóstoles y que todos hablemos lo mismo y no hablemos algo diferente, y que vivamos todo lo mismo, ¿no es cierto?, siempre queriendo poder agradar a Dios en todas las cosas que hacemos. Pablo se encargó, o sea, Dios le mostró a Pablo, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo, y el Espíritu de Dios a través de la vida de Pablo se encargó de ir formando a los discípulos cuando se querían apartar de la verdad, ¿no es cierto?, y que Dios hoy lo está haciendo con nosotros a través de los apóstoles, ¿no es cierto?, al quien Dios le va revelando la palabra, de llevarnos a nosotros a la fuente, de ir a Cristo, porque la doctrina nuestra está ahí, ¿no es cierto?, no está fuera de ahí, no es de pensamiento humano ni por estudio humano. Esto no se recibe en una facultad terrenal, esto proviene del cielo, lo que Él vio de su Padre y aprendió de su Padre son las cosas que Él vino y nos transmitió a nosotros para que andemos de esa manera. Entonces Dios le habla a Tito en el capítulo 2 y le dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y le está hablando a toda la iglesia. La enseñanza, la doctrina es para todos. Entonces tenemos que ser sanos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la fe y lo tenemos. Dios nos dio la vida de su Hijo a nosotros. No se olvide, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todos nuestros enemigos están debajo de nuestros pies. No tienen autoridad sobre nosotros. Entonces, en el capítulo 1, versículo 5 dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiera lo deficiente y estableciera anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución y de rebeldía. Una doctrina, una enseñanza que los llevaba a todos los hermanos a la base, al fundamento, a nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina de los apóstoles. Eso habla el libro de los Hechos, es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, que recuperemos el valor de todas aquellas cosas que el hombre fue dejando y que por tiempo empezaron a decir, ¿no es cierto?, no, que son obsoletos, no, que están pasados de moda, ¿no es cierto?, de que esto de nosotros tenemos que evolucionar, ¿no es cierto?, como evoluciona el mundo. No, nosotros no tenemos que evolucionar como evoluciona el mundo. Nosotros tenemos que seguir la dirección que Dios nos dio a nosotros, que nos lleva hacia la ciudad celestial. Nosotros somos quienes estamos remando en contra de la corriente para poder llegar, ¿no es cierto?, río arriba, ¿no es cierto?, que nos lleva a nosotros hacia la ciudad celestial, en una relación con Dios y con la ayuda de Dios, porque solo tampoco lo vamos a poder alcanzar. Por eso que, mi amado hermano, los aliento en este día.
¿no es cierto?, a mirarse usted en el espejo, que es la palabra de Dios, y creer y rogarle a Dios que le revele su palabra y ustedes puedan entender todo lo que Dios le está revelando en este día. Yo le agradezco a Dios que me permite en este día poder transmitirle esta palabra con fe, creyendo, ¿no es cierto?, de que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Los abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Orémosle al Señor y démosle gracias por esta palabra. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias porque me has permitido en esta tarde, Dios amado, el poder compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos, creyendo que ellas son espíritu y son vida, y hará todo lo que tú le envías a hacer en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que formarnos a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, Señor, no va a volver atrás vacía sin cumplir con todo aquello que tú le enviaste a hacer, mi Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y te ruego, concede gracia y sabiduría, añádele más gracia a los que ellos han escuchado, para que vivan en una relación contigo como hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Yo he de adorarte, oh mi Salvador. Hasta el fin de mis días yo he de alabarte, yo he de adorarte, oh mi Salvador.